Además del tradicional desfile, el 1 de mayo vino acompañado también de la noticia de la muerte de Ricardo Alarcón de Quesada. Alarcón, como se le conocía popularmente, fue dirigente de la FEU durante el batistato, colaborador del directorio y organizador de las brigadas estudiantiles del movimiento 26 de julio. También fue dirigente de la Asociación de Jóvenes Rebeldes y luego de la Juventud Comunista. Diplomático, canciller y durante 20 años presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero más allá de esa trayectoria propia de Curret, hay 3 eventos por los que Alarcón también será recordado. Alarcón será recordado por aquella fatídica respuesta que le diera en una reunión en la Universidad de Ciencias Informáticas al hoy influencer Eliezer Ávila. Eliezer, en aquel entonces estudiante de la UCI, le preguntó a Alarcón por qué los cubanos necesitaban un permiso del gobierno conocido popularmente como Carta Blanca para poder salir del país. También le preguntó por qué los cubanos no podían rentarse libremente en los hoteles, posibilidad que en aquel entonces también nos estaba vedada. Alarcón respondió que una de sus más grandes aspiraciones era que los cubanos pudiesen viajar libremente por el mundo. No porque considerara que la libertad de entrar y salir libremente de tu propio país fuera un derecho humano, sino porque, de acuerdo con sus propias palabras, ese hecho representaría la victoria total, definitiva, aplastante de la ideología revolucionaria, de la ideología socialista en Cuba. ¿Y por qué? Porque cuando todos los cubanos pudieran ver el mundo real como es, entonces, según Alarcón, iban a ver la diferencia entre nuestra sociedad y las que nos rodean. ¿Por qué el pueblo de Cuba no cuentan con la posibilidad viable de ir a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo? O sea, no, yo también estoy de acuerdo con que todos podamos viajar lo más posible. Ojalá todos los cubanos pudieran salir y conocer el mundo exterior. Yo creo que ese sería el fin de la batalla ideológica en este país. Cuando la gente viera de verdad cómo es la vida, cómo es el mundo real, cómo viven otros. Esa diferencia parece que ha sido percibida por los más de 100.000 cubanos que han salido del país en el último año. Alarcón murió esperando el regreso de esas 100.000 personas y el triunfo de la ideología que defendía. En aquella entrevista en la UCI, Alarcón dijo también otras cosas más interesantes. Dijo que los cubanos teníamos que entender que en el mundo solo una ínfima parte de la gente viajaba. Que teníamos que imaginarnos que si los 6.000 millones de habitantes del planeta pudiesen viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme. También nos recordó que en ese momento él podía asegurar que los cubanos iban más a los hoteles que antes de 1959. Alarcón fue uno de los pocos políticos cubanos que debatió en televisión con reglas propias de debates electorales con un político de la oposición cubana. Que sí, solo que no fue en el ICRT y los cubanos de la isla tampoco pudimos ver su desempeño en aquel debate. Pero en septiembre de 1996, Alarcón fue autorizado a participar en un debate nada más y nada menos que con Jorge Marcanosa, entonces presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana. El debate fue transmitido en vivo por la CBS a 20 países y en él participaron como interrogadores los periodistas Jorge Brown y la hoy congresista estadounidense por el Partido Republicano, María Elvira Salazar. De aquel debate quedarán para la historia algunas frases de Alarcón que demuestran sus intenciones de torcer la realidad cubana en función de defender a la casta política a la que pertenecía. En ese sentido, violaciones de derechos humanos como la masacre del río Canímar, donde murieron decenas de personas, incluidos menores de edad, cuando en 1980 las autoridades cubanas ametrallaron y embistieron al buque 20 aniversario secuestrado previamente por 3 jóvenes con la intención de emigrar a los Estados Unidos, y también los sucesos con el remolcador 13 de marzo, donde luego del secuestro de esa embarcación también las autoridades cubanas ordenaron su hundimiento provocando la muerte de civiles inocentes, incluyendo niños, pues esos sucesos fueron calificados por Alarcón en aquel debate como novelas inventadas por Mascanosa. Yo sí creo que tenemos que hablar de los derechos humanos. Y tenemos que hablar, por ejemplo, del remolcador 13 de marzo, que fue hundido el 13 de julio y donde perdieron las vidas 23 niños. Una embarcación que fue embestida utilizando mangueras de agua con chorros tan poderosos que arrebataban a los niños del brazo protector de sus madres. Tenemos que hablar, por ejemplo, de la violencia, del asesinato a Luis Quevedo Remolina, cuyos testículos y rostros reventados a culatazos y protestas en regla se produjeron. Las palabras de la madre al hacer la denuncia fue muy breve. Su cuerpo estaba destrozado. Le rompieron la mandíbula a culatazos, le partieron la boca y le reventaron los testículos.
De esos derechos humanos son de los que debemos de hablar en este programa. Mi única respuesta es esta: ni siquiera en este libro de una organización tan activa en el tema de los derechos humanos, Amnistía Internacional, mencionan esas novelas que inventa el señor Mascanosa. A mí me habían dicho, tenía entendido que iba a estar aquí un afamado, notable escritor latinoamericano, que no lo veo por ninguna parte. Es que ahora el novelista es Mascanosa y no es Vargas Llosa. Luego de más de 20 años en el buró político y al frente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Alarcón fue cesado de todas sus responsabilidades políticas en el año 2013. Su asistente personal había sido detenido, juzgado y sancionado por espionaje el año anterior. Miguel Álvarez, que así se llamaba el secretario de Alarcón, fue condenado a 30 años de cárcel y poco antes de morir en el 2020 le fue concedida una licencia extrapenal debido a un cáncer terminal. Alarcón sobrevivió físicamente a su secretario, pero no pudo hacerlo políticamente. Terminó como muchos, siendo devorado por la rueda de la historia revolucionaria. ¿Dónde lo colocas tú? Déjanoslo dicho en los comentarios. Nos vemos en la próxima entrega.